Sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos a la mesa temática del cuidado de la casa común de nuestro Congreso de Educación Católica. Es un honor para mí ser moderador de esta mesa. Mi nombre es Gonzalo Salazar. Yo soy profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, experto en materia de sustentabilidad, desarrollo sustentable, académico específicamente del Instituto para el Desarrollo Sustentable de esta universidad, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales y también de un campus Villarrica, un campus que tenemos en el sur de Chile, en donde me toca ser el director del Centro de Desarrollo Local, que también trabaja temas sobre el cuidado de la casa común. Así que para mí es muy interesante estar acá. Quiero darle también la bienvenida a cada uno de ustedes, público general, ¿no es cierto?, que está participando en el Congreso y sobre todo a los distintos tres ponencias que tenemos en nuestra mesa de hoy. Entonces, la estructura de esto es que vamos a tener la presentación de las tres ponencias seleccionadas del concurso. Voy a ir uno a uno en la medida en que surjan presentando los expositores. En estas tres ponencias, cada uno tendrá 15 minutos para exponer y después voy a dejar tiempo para preguntas, tanto de preguntas cruzadas entre los expositores como también del público en general que tenemos aquí. Dicho eso, entonces, para no quitar más tiempo, quisiera partir dando la palabra a la primera sección de ponencia, ¿no es cierto? Donde, déjenme un segundo, aquí. Quisiera yo darle la palabra a Sabrina Marino y Agustín Podestá, ambos de Argentina, cuya ponencia se titula La Cátedra Laudato Si, reflexionar desde la universidad sobre el cuidado de la casa común. Sabrina es teóloga y actualmente estudiante de magíster en teología moral, y Agustín es magíster en teología con especialización en historia de la iglesia. Ambos se desempeñan como docentes e investigadores de la Universidad de Salvador en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, donde les toca ser docentes titulares de la cátedra extracurricular itinerante, algo muy interesante, Laudato Si. Entonces, Sabrina, Agustín, es suya la palabra por próximos 15 minutos. Les voy a indicar cuando queden 3 minutos, si les parece bien, para dejarles tiempo para cerrar. Genial. Bueno, muchas gracias Gonzalo, gracias Leila y a toda la universidad por la invitación a compartir un poco esta experiencia que estamos llevando adelante en la Universidad del Salvador, donde con Sabrina compartimos este espacio. Brevemente contarles un poco el proyecto, ya que estamos justamente enmarcados en la educación, ¿no? Haciendo hincapié en la educación en el Congreso, entonces pensar un poco en la experiencia, ¿no? Como contar un poco la experiencia que estamos llevando adelante en esta cátedra extracurricular justamente itinerante, y ahora vamos a desarrollar un poco esto, cómo funciona, digamos, esta itinerancia sobre el cuidado de la casa común, ¿no? La cátedra extracurricular. Y pertenece al Vicerrectorado de Formación de la Universidad del Salvador. El Vicerrectorado de Formación es quien tiene a cargo en la Universidad del Salvador toda la parte de pastoral y la cuestión académica, las materias de filosofía, teología y ética en todas las facultades. Bien, un poco cómo surgió esto, ¿no? ¿Cuál es la fundamentación que da sentido y origen? Sabemos, todos los que trabajamos, hemos leído Laudato Si, que desde que se publicó la encíclica ha tenido gran cantidad de actividades, documentos, movimientos, agrupaciones, congresos, bibliografía, y todavía hoy, ¿no? El otro día Francisco inauguraba también otra cátedra, Laudato Si, lo habrán visto en las noticias. Justamente convencidos de que cada espacio o cada persona, creyente o no creyente, está llamada a hacerse eco de esta encíclica desde un espacio académico, como es el propio nuestro, en donde desarrollamos nuestra actividad en la universidad. Creemos que podemos dar una respuesta académica, ¿no? En la formación de estudiantes y futuros profesionales, concientizando sobre los valores de la encíclica Laudato Si, con toda la amplitud que esto implica, ¿no? Esto nos encamina al tema de la interdisciplinariedad. Desde luego con la imagen de Francisco, ¿no? De Francisco de Asís. Laudato Si, como bien sabemos, lleva el nombre de las palabras de Francisco de Asís, del santo de Asís, alabado seas.
De hecho, en la Constitución Apostólica, perdón, Veritatis Gaudium, sobre las universidades confesionales, Francisco ya remarcaba que es enorme e impostergable la tarea que se requiere, ¿no? En el ámbito cultural, de la formación académica y de la investigación científica, un compromiso generoso y convergente que lleve hacia un cambio radical de paradigma, ¿no? Lo que llama una valiente revolución cultural. Vieron que el tema sería para analizar, ¿no? El tema del magisterio Francisco, que también es un tema que trabajamos, las revoluciones, ¿no? De las que habla Francisco, ¿no? Las reformas y las revoluciones, ¿no? Bueno, Francisco utiliza esta expresión, ¿no? Valiente revolución cultural, que justamente la toma desde Laudato Si, para los espacios de investigación y desarrollo académico, ¿no? Propios como son los universitarios, como es este espacio que estamos compartiendo. Bajamos. En este sentido, esta valiente revolución cultural, decimos, se convierte en un nuevo paradigma que tienen hacia el futuro los diferentes espacios académicos. Y aquí, bueno, tanto Sabrina y yo, como Gonzalo nos presentaba, venimos de la teología, ¿no? En este sentido, creemos que se puede hacer un diálogo fructífero entre teología, filosofía y los distintos saberes científicos agrupados en múltiples espacios académicos en las universidades, ¿no? De hecho, estamos convencidos que el cuidado de la casa común necesita el trabajo y la reflexión mancomunada de los saberes y de las ciencias, ¿no? Esta es la única forma que tenemos primero de comprender y luego de poder querer superar esta crisis socio-medioambiental, ¿no? Separándonos, como dice la encíclica, de los discursos verdes, construyendo caminos más complejos, más alternativos, más interdisciplinarios, perdón, ¿no? Holísticos. Por tanto, nos hemos propuesto desarrollar una cátedra universitaria que lleve directamente el nombre de Laudato Si, para que en esto no haya medias tintas, ¿no? Nuestra carta de presentación, nuestra carta magna es y sigue siendo Laudato Si, para una formación académica y el diálogo interdisciplinario, ¿no? En principio, en las diversas facultades y escuelas, institutos que conforman la Universidad del Salvador. Bueno, brevemente, ¿no? En base a todo lo expuesto hasta aquí, la fundamentación, ¿cuáles serán los objetivos, ¿no? que tenemos? Esto lo digo en presente y en futuro porque este año comenzó la cátedra Laudato Si, esto no lo dije, pero es importante, ahora Sabri va a ampliar sobre el tema de las actividades, pero para que se entienda un poco el lenguaje, ¿no? Recién, este es el sexto o séptimo mes, ¿no? En el que estamos llevando adelante el trabajo de esta encíclica, de esta cátedra. Tenemos por objetivos entonces, ¿no? Brindar formación a la comunidad educativa universitaria en la encíclica Laudato Si, ¿no? Entablando un diálogo interdisciplinario con los diferentes saberes científicos y profesionales. Algo que sucede, perdón, no lo aclaré, pero lo digo muy rápidamente, las materias de teología, filosofía y ética del Vicerrectorado de Formación, que dependen directamente del Vicerrectorado de Formación, se dan en todas las carreras. En todas las carreras de la Universidad del Salvador, en todas las facultades, de modo tal que los docentes de filosofía, teología y ética hacemos interdisciplinariedad aunque no querramos, digamos, ¿no? O sea, las fuerzas ya estamos igualmente haciendo, porque no nos queda otra, ¿no? ¿Cómo despertamos el interés por la teología, ¿no? por la perijóresis intratrinitaria, si no logramos hacer una bajada a nuestros estudiantes, ¿no? A la realidad concreta de los estudiantes y sus disciplinas? Segundo objetivo, promover y desarrollar actividades extracurriculares y de extensión para ahondar en problemáticas socioambientales que refieren a la encíclica, ¿no? En este sentido, no solo nos quedamos con el trabajo dentro de las facultades, sino también tratar de pensar actividades de extensión, actividades extracurriculares, cursos abiertos a la comunidad fuera de la universidad, bueno, generar espacios de debate y producción académica diversos para divulgar la encíclica y sus aportes en la comunidad, ¿no? En este sentido también, estando dentro del ámbito académico, desarrollar justamente producción académica, ¿no? De diversas, ¿cómo se llama? De diversos formatos, no solo artículos, sino también audiovisuales, bueno, flyer, tratar de generar en diversos formatos la difusión de lo trabajado. Bien, en este sentido nosotros, como decía Agustín, con este proyecto comenzamos en el 2020,
Sin embargo, comienza propiamente la cátedra en este 2021, que también nos sorprende, al menos en Argentina, con la virtualidad. Todavía nosotros no tenemos una presencialidad fluida como a lo mejor pasa en otros países. Sin embargo, esto no impidió que la cátedra pudiese encontrar sus caminos, ¿no?, para continuar desarrollándose. Como propuesta, nosotros como idea, en una especie de esquema que habíamos propuesto, dijimos que para este primer año nos comprometíamos a realizar o materias o seminarios o talleres cuatrimestrales, justamente teniendo presente esta realidad de pandemia que nos rodea. Hablamos también de un congreso o una jornada anual, hablamos también de actividades itinerantes por las distintas unidades académicas para que cada profesión, cada vocación pueda estar haciendo uso de Laudato Si, y por otro lado, generar comunicaciones y publicaciones, ya sea en congresos o en jornadas. Sobre todo lo que buscamos con Agustín es profundizar el hecho de que los estudiantes o mismo los profesionales egresados de nuestra universidad puedan hacer uso de Laudato Si y no solamente escuchar Laudato Si de la boca de teólogos como somos nosotros. Así que en este sentido nuestro camino, nuestra intención era más que nada orientar al resto y también impulsarlos, ¿no? Pero vamos a la realidad, vamos a ver qué pasó en este 2021. En primer lugar, como realidad concreta, organizamos un curso totalmente asincrónico y autoasistido. ¿Qué significa? Cada uno podía elegir en qué momento lo realizaba. Si bien había un mes, en realidad son 6 semanas aproximadamente, donde el curso está disponible, si quería cualquiera de los participantes realizarlo quizás en 2 semanas, podía hacerlo. Nosotros una vez por semana subíamos el material necesario. Son cuestiones bien concretas, era un curso de introducción, que para aquellos que por ahí tenían mucho conocimiento sobre la teología, era como una especie de repaso, pero para aquellos que no sabían nada, sobre todo de la doctrina social de la Iglesia o de Laudato Si, era un primer paso, digamos, accesible. La primera edición de este curso, que se llama Pensar desde Laudato Si, Vigencias y Desafíos, era exclusivamente para miembros de la USAL. Acá hay un punto interesante a destacar. Cuando hablamos de miembros de la USAL, hablamos de estudiantes, egresados y también administrativos. Fue realmente una sorpresa muy grata encontrarnos con personas que a lo mejor no se formaron en la USAL, pero sí son interesados en las temáticas de Laudato Si, que decidieron hacer este curso. Ante la buena respuesta que tuvimos, y ahora les vamos a comentar, de hecho, los resultados que nos dio este curso, decidimos abrirlo, y abrirlo a la comunidad. Y cuando hablamos a la comunidad, es a la comunidad pública. Nuestra segunda edición, que está justamente en este momento llevándose adelante de este curso, es abierto a cualquiera que quiera participar. No es necesario que sean miembros de la USAL. De hecho, nos encontramos con la grata sorpresa de que fueron muchos, más de la mitad de los participantes, personas ajenas a la institución. Insisto, esto se puede hacer porque es un curso inicial, entonces más allá de que pueda haber variedad de acceso al conocimiento o de conocimientos previos, puede entablarse un diálogo interesante. ¿Qué más hicimos en este 2021? Bueno, si bien no pudimos todavía organizar un congreso específico desde la Universidad de El Salvador, nos abocamos a un congreso que depende de la UBA, que es las jornadas de Ciencias Sociales y Religión. En este caso se va a hablar sobre espiritualidades, economía y poder. En ese congreso, que depende, bueno, de una universidad pública, pero sumamente reconocida acá en Argentina, presentamos un grupo de trabajo que habla justamente sobre la espiritualidad y la educación ecológica como camino hacia una ética del cuidado. Tremendamente inspirado en Laudato Si, pero por supuesto decidimos no colocarlo en el título justamente para entrar en diálogo. Y 4 de nuestros expositores, digamos 4 de las mesas, de los participantes de esta mesa, son justamente quienes terminaron el curso que les citaba antes. El curso de Laudato Si que realizamos, este curso asincrónico, tenía como fin último presentar un trabajo, una ponencia. Y de hecho nosotros acompañamos ese tipo de escrito para que justamente los estudiantes puedan hacer uso de los mismos en otras instancias. Así que tuvimos el gusto de poder estar encontrando, aparte de gente que no conocemos y que ha presentado su propuesta de trabajo para nuestro grupo, vamos a contar también con los mismos estudiantes que realizan el curso. Por otro lado, también tenemos, para el próximo año, estamos organizando un proyecto con la Facultad de Ciencias Médicas, que
justamente busca plantear las problemáticas de la salud a la luz de Laudato Si. Esta propuesta nos la trajo Ernesto Gil, que es el director de la carrera de Oncología Clínica, y es una convocatoria abierta para otras facultades también. Pero fíjense qué interesante cómo este ruido de Laudato Si empezó a sonar en otras profesiones, en otras vocaciones, y bueno, colaboraremos por supuesto en llevar adelante esta propuesta. Acá tiene lugar un poco esto de la itinerancia de la cátedra, no es digamos de una sola facultad, sino que es algo de la universidad, y que por eso depende del vicerrectorado. Sabrina, quedan 4 minutos. Perfecto, muchas gracias. En cuanto a publicaciones, bueno, realizamos publicaciones en la revista de la Universidad Salesiana de Buenos Aires, en la revista de la Universidad de San Isidro, también realizamos artículos para la Sociedad Argentina de Teología, y tenemos también unas cuantas presentaciones donde pudimos ir compartiendo este trabajo. La primera y la segunda jornadas de las jóvenes de la RUC, que es la red universitaria para el cuidado de la casa común. Ahí tenemos realidades que tienen que ver de manera internacional. Tenemos también el Congreso Interuniversitario Metropolitano Laudato Si, ahí pudimos compartir nuestra experiencia y esperamos haber contagiado la intención. Y también realizamos distintos webinarios o conferencias virtuales, insisto, por el contexto de la pandemia. Por un lado, hicimos un diálogo universitario para el cuidado de la casa común. En este no participamos Agustín y yo, digamos, como presentadores, sino que participaron miembros de la comunidad académica, estudiantes que entre ellos, desde sus distintas vocaciones y profesiones, pudieron intercambiar opiniones respecto de Laudato Si. Y por último, una conferencia que fue Pensar desde Laudato Si, Vigencias y Desafíos, donde contamos con otros conferencistas reconocidos y que también han trabajado mucho el tema de Laudato Si, como son Emil Secuda o como es Hernán Belling, y esta conferencia dio lugar justamente a la primer clase del curso que hablábamos antes, este curso asincrónico. De esta forma vemos cómo también un poco la idea es volver accesible, ¿no? Laudato Si, realmente ayudar a que el resto pueda hacer uso y encontrar nuevos espacios, ¿no? Nuevos y originales contextos para poder estar desarrollando las ideas y las propuestas de estas culturas del encuentro. Bueno, muchas gracias y les dejamos nuestros contactos. Bien. Muchas gracias, Sabrina, muchas gracias, Agustín, muy interesante la presentación. Quisiera ahora darle la palabra a Ricardo González, y antes de eso recordarles, ¿no es cierto?, que en el chat pueden ir generando ciertas preguntas, que al final de la tercera ponencia vamos a abrir la mesa, así que vayan anotando algunas preguntas aquí en el chat o en su cuaderno y después las vamos entregando, preguntas o comentarios, como quieran. Quisiéramos ahora darle la palabra a Ricardo Hidalgo o Ricardo González. Es Ricardo González, lo que pasa es que está escrito ahí Ricardo Hidalgo, pero es Ricardo González Hidalgo. Ya, perfecto. Es que como veo en tu pantalla Ricardo Hidalgo, sí, entré en la duda. Sí. Bueno, Ricardo es de Chile, ¿no es cierto? Su ponencia se titula La importancia de los árboles para la vida y la educación. Ricardo es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y magíster en Teología por la Universidad Católica de Chile. Ricardo, es tuyo el micrófono. Te aviso cuando queden 4 minutitos, si te parece. Ya. Muchas gracias. Sí, el título de mi ponencia es Importancia de los árboles para la vida y la educación. Los árboles son fundamentales para la vida de nuestro planeta, lo sabemos, no podemos vivir sin ellos. Sin embargo, nuestras ciudades cada día tienen menos áreas verdes, por consiguiente menos árboles. La ausencia de estos afecta gravemente la calidad de vida de las personas. Desde el mundo de la educación no se ha advertido con suficiente fuerza la gravedad de dicha situación. A pesar del despertar ecológico mundial, aún no se integra plenamente en nuestros currículum y en nuestra cultura el cuidado de la casa común, a excepción de maravillosas iniciativas como la de la Universidad de Argentina. La educación está llamada a motivar pequeñas acciones cotidianas como plantar un árbol, cuidar las plazas, los jardines, sembrar, producir las propias hortalizas, hasta conformar un nuevo estilo de vida.
Así se expresaba el Papa Francisco en la Laudato Si. La presente reflexión teórica busca profundizar en la importancia de los árboles para la vida humana y natural, considerando algunas intuiciones bíblicas, tratando directamente los beneficios de los árboles, consensuados también por la ciencia. Se trata de inspirar un nuevo trato teórico práctico hacia los árboles desde el mundo de la educación. Las conclusiones se inspiran en algunos símbolos y metáforas usadas en la Biblia para referirse a los árboles y a los seres humanos. Importancia de los árboles en la Biblia y para la ciencia. Los árboles ocupan un lugar destacado en la Biblia. De hecho, esta contiene más de 500 referencias a árboles y bosques. También en el Corán, el libro sagrado del Islam, hay una referencia a los árboles. En los libros sagrados, el árbol es símbolo de la vida dada por el Creador a la humanidad. El hombre primitivo admiraba la belleza y la utilidad de los árboles, su tamaño, su edad, por eso los reverenciaba, reconociéndolos como vínculo entre el cielo y la tierra. De hecho, en muchas religiones premonoteístas se adoraban los árboles. Los griegos consideraban los árboles como templos de los dioses y los bosques sagrados como sus primeros lugares de culto. De hecho, la Biblia recuerda, comillas, todos los lugares donde los pueblos han dado culto a sus dioses, en las altas montañas, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Deuteronomio 12:2. A lo largo de toda la Biblia nos encontramos con diversos textos que aluden directamente a los árboles, si bien el significado muchas veces es simbólico y metafórico. Los textos son elocuentes y hermosos, comillas. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, Proverbios 11. Una persona buena es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace le sale bien. Salmo 1. Florece el justo como la palmera, crece como un cedro del Líbano. Salmo 92. La Biblia compara a los grandes hombres con árboles. Daniel 4:22. Se podría afirmar que todo el mensaje bíblico se resume simbólicamente en 4 árboles. Primero, el árbol de la vida, Génesis 3, que representa el don de la vida eterna junto a Dios. Segundo, el árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 3, que representa la libertad moral del ser humano y que es el árbol de la caída y la desobediencia a Dios. 3. El árbol de la cruz, en el cual es colgado Jesús, hecho maldito de Dios por nuestra salvación, Deuteronomio 21. Y el cuarto y último árbol, el árbol de la vida nueva. Jesús en el árbol de la cruz nos libera de la maldición del pecado de la muerte, Apocalipsis 22, conduciéndonos a la vida. El último libro de la Biblia se refiere a un río de agua viva que brota del trono de Dios y del Cordero, y cuenta que en medio de la ciudad santa, descendida del cielo al final de los tiempos, estará el árbol de la vida, cuyas hojas servirán, comillas, de medicina para las naciones. Apocalipsis 22. La Biblia cierra toda su revelación con una promesa. Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Se podría hacer un paralelo simbólico entre el árbol de la vida, que representa a Jesús y a la salvación del género humano, y todo árbol que puebla nuestro planeta. La importancia que tienen los árboles para la vida del ser humano y para todos los seres vivos que pueblan la tierra es fundamental. Como se decía anteriormente, no se puede vivir sin árboles. Los árboles son los que noche a noche transforman con sus hojas el anhídrido carbónico en oxígeno. Se podría afirmar que son facilitadores de la vida. Curiosamente, la Biblia apela a un trato especial para los árboles. De hecho, prohíbe talarlos durante el asedio a una ciudad enemiga. Comillas, cuando sities una ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo el hacha contra ellos, no los talarás, pues de ellos puedes comer. Porque ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le pongas sitio? Deuteronomio 20. Para el ser humano religioso de todos los tiempos, los árboles siempre han sido muy importantes. Hay una intuición de su valor que raya en el misterio. Más allá de los símbolos y las metáforas religiosas respecto a los árboles, sus beneficios son ampliamente reconocidos en el mundo científico.
Primero, combaten el cambio climático. Segundo, limpian el aire. Tercero, proporcionan oxígeno. Cuarto, refrescan las calles y la ciudad. Quinto, conservan energía. Sexto, ahorran agua con su sombra. Séptimo, previenen la contaminación del agua. Octavo, previenen la erosión. Noveno, protegen de los rayos ultravioleta. Décimo, proporcionan alimentos, etc. Los árboles sanan, reducen la violencia, marcan las estaciones del año, generan oportunidades económicas, son compañeros de juego, lugares de unidad, hábitat para la vida silvestre, proporcionan madera, belleza. ¿Qué esperamos para incluir el valor de los árboles en la educación como lo promueve el Papa Francisco? Hacia una educación ambiental integral. El desafío que propone el Papa Francisco, la Laudato Si, de una educación ambiental integral, apunta justamente a un verdadero cambio en el estilo de vida de las personas, que incluye nuevos hábitos destinados a restablecer la alianza entre la humanidad y el medio ambiente. No basta con la información científica o la concientización y prevención respecto de los riesgos ambientales. Es necesario, comillas, recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico. El interno, dice el Papa, con uno mismo. El solidario con los demás. El natural con todos los seres vivos. El espiritual con Dios. Laudato Si 210. Una educación que no se limita a informar solamente respecto de la crisis ecológica que vivimos como humanidad, sino que considere la formación y el desarrollo de nuevos hábitos en las personas con una ética ecológica, hasta crear lo que el Papa llama una ciudadanía ecológica. La educación a la que hace referencia el Papa específicamente es la ambiental, aunque su perspectiva más amplia, integral y universal, es una educación que alcanza hasta los actos cotidianos más pequeños y aparentemente insignificantes, motivadora del cuidado de la creación, partiendo del cultivo de las virtudes, conformando un nuevo estilo de vida. Es una educación en la responsabilidad ambiental que tiene que ser capaz de, comillas, alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, cierre de comillas. Y aquí el Papa enumera algunos comportamientos deseables. 1. Evitar el uso de material plástico y de papel. 2. Reducir el consumo de agua. 3. Separar los residuos. 4. Cocinar solo lo que razonablemente se puede comer. 5. Tratar con cuidado a los demás seres vivos. 6. Utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas. 7. Plantar árboles. Plantar árboles, dice el Papa. 8. Apagar luces innecesarias, etc. Todo esto debería ser parte de la creatividad y generosidad del ser humano, ya que esto revela lo mejor del mismo y puede ser, dice el Papa, un acto de amor que exprese nuestra propia dignidad. El bien es difusivo por sí mismo y aunque todas estas acciones sean pequeñas, anónimas e invisibles, el hacerlas, dice el Papa, comillas, nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos permiten experimentar que vale la pena pasar por este mundo. Cierre de comillas, Laudato Si 212. Hay una serie de palabras y frases clave que utiliza el Papa para referirse a la educación ambiental efectiva. Desarrollar hábitos, transformación personal, cultivo de sólidas virtudes, donación de sí, compromiso ecológico, todo en vista de motivar pequeñas acciones cotidianas en el cuidado de la creación, hasta conformar, como se decía anteriormente, un nuevo estilo de vida. Hay diversos lugares donde la educación tiene su espacio privilegiado. La escuela, la familia, la universidad, los medios de comunicación, la catequesis, etc. El Papa Francisco destaca la familia como el lugar por excelencia donde se cultivan los primeros hábitos de amor, el cuidado de la vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden, la limpieza, el respeto al ecosistema local, la protección por todos los seres creados. Es en la familia donde se construye la cultura de la vida compartida y del respeto a los que nos rodean. A la familia se une la escuela, lugar de acogida de los valores familiares. Concluyendo, a pesar del despertar ecológico mundial, afirmábamos en la introducción,
aún no se integra plenamente en nuestros currículum y en nuestra cultura el cuidado de la casa común. Por dicha razón, insisto, la educación está llamada a motivar pequeñas acciones cotidianas, como plantar un árbol, cuidar las plazas, los jardines, sembrar, producir las propias hortalizas, hasta conformar un nuevo estilo de vida. Esta ponencia ha querido ser una pequeña llamada de atención, de entre muchas, sobre la importancia de los árboles para la vida. Es una puerta abierta para seguir pensando, meditando sobre los árboles y su rol en el conjunto de la creación. Cada uno de nosotros está llamado desde su propia experiencia de educador a seguir aportando a las grandes preguntas y respuestas en el cuidado de la casa común. Por muchos años estuve dando un curso en la Universidad Católica que se llamaba Ecología y Teología, y nuestro final de semestre consistía en plantar árboles, juntos. Reflexionar sobre la importancia de los árboles para la vida y la educación es un llamado a la acción. Plantar árboles es una obligación moral, un acto de amor concreto para las generaciones que vendrán. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ricardo. Muy interesante, muy profunda reflexión, bella ponencia. Quisiera darle la palabra ahora, déjenme aquí lo tengo, a Luis Enrique Serrano, que se conectó finalmente. Luis, ¿estás por ahí? Sí, Gonzalo, por aquí estamos. Perfecto. Bueno, te presento primero, Luis, ante el público y los colegas, ¿no es cierto? Luis es venezolano, residente en Chile, y tiene la ponencia titulada La encíclica Laudato Si como una estrategia para retornar al origen del ser. Luis Enrique es doctor en Ciencias Humanas, específicamente en la línea de investigación sobre lo sagrado y la diversidad religiosa por la Universidad de Zulia, y actualmente es académico del Instituto Escuela de la Fe de la Universidad Finisterra. Luis, tienes 15 minutos de exposición y una vez terminada entonces vamos a dar por finalizado las tres ponencias de esta mesa y vamos a abrir la palabra a las distintas personas que hoy día están con nosotros para que puedan poner comentarios o preguntas principalmente por el chat. Luis, adelante. Gracias, Gonzalo. Gracias a la universidad por esta importante y bonita instancia formativa donde nos podemos encontrar quienes estamos vinculados a la educación religiosa. Quiero comentarles que estoy transmitiendo desde el colegio IDOP. Me acompañan mis queridos estudiantes del primero medio A, con quien estamos haciendo una bonita experiencia, ¿no? Bien, quería entonces, además de agradecer la instancia y la invitación, quería compartir esta experiencia que tuvimos el año pasado como parte de las actividades que realizamos en el diplomado de Ecoteología de la Universidad Finisterre, que de alguna manera se vinculan con el currículo de educación media, ¿no? Y de allí el interés tanto de la universidad como de la Vicaría de Educación en abordar esta temática dirigida a los profesores de religión que prestan su servicio para la red de Colegio Católico del Arzobispado de Santiago. Bien, entonces esta propuesta del diplomado en ecotología que estamos haciendo en la Universidad Finisterre, pues se sustenta justamente en la propuesta del Papa Francisco, en esta encíclica de 2015, donde nos invita a hacer una reflexión sobre nuestra situación ante la crisis medioambiental. Y de allí nosotros tomar en cuenta que justamente la raíz de la crisis cultural es muy profunda y no es fácil rediseñar hábitos y comportamiento. Por eso es que la educación como instancia de formación y cambio de conducta en el ser humano es tan importante y valioso para que nosotros poder dar ese proceso de transformación y de conversión ecológica a la que nos invita el Papa Francisco en el marco de esta encíclica. Desde allí, esta instancia o esta experiencia de intervención
que quiero compartir con ustedes nace de esas 3 dimensiones. Desde el Instituto Escuela de la Fe de la Universidad de Finisterre, la Vicaría de la Educación del Arzobispado de Santiago y la Vicaría Pastoral Social también del Arzobispado de Santiago. Para desarrollar de manera muy específica esta propuesta de intervención que quiero compartir con ustedes, se utilizó una estrategia metodológica de investigación y acción para abordar esta problemática, lo cual facilitó la participación de la comunidad y buscar alternativas de respuesta a diferentes problemas ecológicos que se nos presentan en las diversas comunidades. Entonces, siempre tomando como referente teórico los contenidos y las reflexiones a las que nos invita el Papa en esta hermosa encíclica de Alabado seas mi Señor, haciendo referencia a este gran santo que celebramos recientemente el 4 lunes de la semana pasada, San Francisco de Asís. Y a través de este hermoso cántico de Alabado sea mi Señor, nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, la cual compartimos la existencia y como una madre que nos acoge en sus brazos, dice el Papa Francisco en su encíclica. De allí la idea es que tomando esta invitación a la reflexión, como también nos recuerda el Papa, que la tierra clama por el daño que le estamos provocando a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios puso para nuestro uso, pero que parece que hemos entendido de manera equivocada ese mandato que Dios nos dio al momento de la creación. Por eso vemos, como afirmaba un académico de la Universidad Católica, Freddy Parra, que es evidente el detrimento de la casa común, a esa que llamamos nuestra hermana. Vemos la cantidad de basura que generamos los seres humanos diariamente. Y si eso lo calculamos por aproximadamente los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, el daño que le estamos ocasionando a los diferentes ecosistemas es inmenso. Estamos invadiendo espacios que no solamente debemos compartir con los demás seres vivos, sino que estamos destruyendo sus hábitats por la forma irracional con que nosotros tenemos la concepción de habitar el mundo. Recientemente la cantidad de desechos tóxicos que hemos generado producto de esta pandemia viene a incrementar más el problema de la contaminación y de la crisis ambiental. Parece paradójico, pero al pensar que el ser humano dice que, o los que manejan los recursos, dicen que no tienen dinero para abastecer de agua algunas zonas áridas. Por ejemplo, muy cerca de Chile hay problemas de sequía, problemas de agua, pero se tiene dinero para buscar agua en Marte. Entonces la pregunta no es si hay vida inteligente en Marte, sino la pregunta sería, ¿hay vida inteligente en la Tierra? Entonces, también pensamos erróneamente que el problema es del plástico, algo que usamos continuamente. Pero el problema no es el plástico, el problema es el uso que nosotros hacemos del plástico. Y de allí que generamos estas invasiones a otro espacio de los seres vivos. Entonces, de acuerdo a este contexto de crisis, que de alguna manera ustedes ya lo han venido abordando en el marco de este congreso, pensamos que la ecología tiene que abordarse desde un punto de vista integral, de manera tal de que podamos constituirlo como uno de los ejes centrales de la formación que debe insertarse de manera transversal en el currículo de la formación docente, para que promueva instancias de investigación, acción, como la que nosotros hemos tenido la experiencia de compartir. Y desde allí, recordando a Chamberlain, cuando nos dice que lo aprendido tenemos que buscar la manera de darlo, de enseñarlo. Y en este contexto es que nosotros queremos explorar diferentes estrategias metodológicas que nos permita analizar y explorar la interacción que hay entre los seres, entre los valores ecológicos, como la sostenibilidad y la relación con la dominación humana de la naturaleza. Entonces, también como nos plantea Roman Guridi, que dice que la finalidad es que una ecología sin una adecuada antropología
Es decir, una manera de pensar al ser humano habitando el mundo. De allí la importancia de este enfoque que queremos aplicar a nivel de las diferentes comunidades educativas que forman parte de la red de Colegio Católico del Arzobispado de Santiago. En ese sentido, tomamos como iniciativa hacer esta experiencia con un grupo de estudiantes durante 6 semanas para ver si realmente a través de alguna estrategia, desde el enfoque ecoteológico, pudiésemos generar una toma de conciencia. Y de allí que tomamos como referencia, como muestra, al Colegio San Nicolás de Maipú. Y desde allí desarrollamos una experiencia de intervención educativa, partiendo de la descripción de un contexto, del escenario, buscando la justificación y generando un sistema objetivo, apoyándonos en un marco metodológico que nos pudiera llevar, nos pudiera permitir desde un enfoque cualitativo apoyarnos en el método de la investigación participativa para abordar el estudio de la práctica pedagógica desde una dimensión social de la ecología. Y desde allí se desarrollaron un conjunto de acciones para nosotros finalmente recoger las reflexiones que se produjeron durante las diferentes actividades que se desarrollaron y ver el nivel de aprendizaje y de cambio de conducta en la comunidad objeto de investigación. Finalmente, logramos que partiendo del objetivo general de lo que fue este proyecto, que era elaborar un jardín medicinal basado en la práctica de la ecología como una práctica, como una estrategia pedagógica para vincularnos con el ser creador, es decir, con el origen del ser. De allí se desarrollaron un conjunto de objetivos específicos con la intención de fortalecer el pensamiento ecológico de los estudiantes. Reconocer que las plantas medicinales como una muestra de la generosidad de ese Dios creador. Y desde allí se lograron desarrollar un conjunto de actividades de aprendizaje de manera colaborativa, donde los estudiantes fueran los ejes principales y los protagónicos de este conjunto de acciones. Y desde esa dimensión poder fomentar la reflexión sobre este problema de la crisis ecológica. Lo importante que quisiera resaltar dentro del enfoque metodológico que hicimos es que a través de la investigación-acción que nos plantea, desde el enfoque que nos plantea dos autores, Kemming y McTaggart, desde el 88, nos dicen que partiendo de este enfoque de investigación-acción participativa, pudiésemos iniciar utilizando como técnica la observación y de allí generar un diagnóstico que nos permita hacer el proceso de planificación y generar un conjunto de acciones que es la fase donde reside la novedad de este método. Que cada fase a su vez nos lleva a un proceso reflexivo sobre cada uno de los aspectos que estamos desarrollando. Bien, entonces partiendo de un diagnóstico situacional, hacemos una descripción del contexto que nos lleva a la descripción del proyecto. Y desde allí hacer una planificación que nos permita obtener los resultados y los logros previstos. Insisto, siempre marcado en tu proceso reflexivo, permanente y sistemático. A manera de muestra, se utilizó, como le dije inicialmente, para este proyecto de intervención en aula, el campo de observación estuvo dirigido a 32 estudiantes del segundo medio y 26 estudiantes del tercero medio, con la participación de 3 docentes del área de religión, y como beneficiario directo se constituyó a toda la comunidad escolar del Colegio San Nicolás de Maipú. El desarrollo de la secuencia didáctica de intervención nos permitió desarrollar un conjunto de acciones donde, insisto, el participante fundamental fueron los estudiantes. Y desde allí, una vez concluido el conjunto de actividades, logramos hacer una evaluación, la evaluación de proyecto, planteándonos una serie de preguntas que nos permitieron evaluar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Y también, además de conocer el nivel cognitivo de los estudiantes, también el nivel conceptual y procedimental. Preguntándonos, por ejemplo, qué cambios hubo, de qué manera los aportes del Papa Francisco a través de la encíclica Laudato Si ayudaron a que ellos pudieran abordar alternativas de solución para la crisis ecológica de acuerdo a la dimensión y el campo de acción donde ellos consideraban que estaban actuando.
A manera de consideraciones finales o a manera de conclusiones, se pudo constatar o verificar que llevar la ecología y el cuidado de la naturaleza a los colegios es una buena instancia para poder retomar a ese vínculo del ser humano con la creación, al contacto con la tierra, con la naturaleza, retomando un poco esa vinculación que tiene nuestro pueblo originario de Chile, los mapuches, que están íntimamente ligados con la naturaleza y la tierra. Finalmente, consideramos que de acuerdo a lo expuesto en esta experiencia, que hemos de manera muy breve querer compartir con ustedes, consideramos que es de vital importancia que el ser humano vuelva al sentido más profundo y trascendental de la persona humana, volverse a religar con ese estrecho vínculo que mantiene en contacto con la persona con Dios como su ser creador. Y de allí la necesidad de la ecotología como una estrategia pedagógica para retomar al origen del ser. Muchísimas gracias por su atención.